cuida el suelo. A veces venimos al mercado y decimos, mire, tengo pataste, ¿cómo lo están pagando? O sea, ni siquiera nosotros le ponemos el precio a veces. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a vender, pero a vender ganando. Vender ganando. La mayor satisfacción de un productor o de una productora agrícola es obtener una excelente cosecha, pero cuando llega el momento de vender, muchas familias descubren que la calidad, el precio y la cantidad no siempre son suficientes para acceder a mejores oportunidades de mercado. Hay que recordar que en el mercado hay de todo y para todos los gustos y colores. Así es. Una canción que se escucha y se repite en los mercados es ¿qué busca? ¿Qué quiere? Aquí le ofrecemos bueno, bonito y barato. ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le ofrecemos? Y esa labia pues atrapa al que no sabe claramente qué busca y qué quiere. Ojo, puede comprar hasta lo que no ocupa o lo que no necesita. Lo que no andaba buscando. Sí, y eso es suyapa para el que anda comprando, ¿ah? Imaginemos para el que anda vendiendo. ¿Cómo será ese mundo de las ventas y compras en el mercado? A ver. Pensándolo un poco, es todo un mundo. Y pensando en un productor o productora, debe conquistar ese mundo. Es tener acceso para vender sus productos. Y yo me pregunto, ¿cómo entrar? ¿Qué hacer? No es fácil, ¿va? Pero hay experiencias suyapa que cuentan de cómo lo han hecho, del acceso a esos mercados, ¿va? El mercado es un lugar donde se realiza una actividad de comercialización. O sea, ahí se comercializa, se vende y se compra. Y para comercializar un producto debe cumplir las reglas del mercado. Dijimos antes que el mercado hay de todo y para todos, ¿verdad? Sí. Y también dijimos que quienes buscan quieren bueno, bonito y barato. Sí, bonito y barato. En el mercado, como ya lo dijo usted, hay de todo. Hasta quienes buscan fiado, barato, porque lo quieren para la reventa. Pero también hay compradores que buscan productos de buena calidad, Carlos. Sí. Que sean cultivados de manera responsable, con una presentación adecuada y entregados en el momento que lo necesitan. A ver, esto significa que para el que cultiva, vender mejor también requiere planificar la producción, conocer qué demanda el mercado y ofrecer productos que generen confianza. No solo lo bueno, bonito y barato. No solo. El enfoque ASA, que es agua y suelo para la agricultura, promueve prácticas que ayudan a producir alimentos más saludables, de mejor calidad y al mismo tiempo pues están protegiendo el suelo y el agua. Pero también ASA impulsa a que las y los productores fortalezcan sus capacidades para planificar, organizarse y comprender mejor los mercados. Así es, comprender mejor los mercados. Y de esta manera le damos la bienvenida al programa Con los pies en la tierra. Y hoy hablaremos sobre cómo producir con calidad, conocer a los compradores y trabajar de manera organizada para abrir nuevas oportunidades para mejorar los ingresos de las familias productoras. ¡Ahoy! Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra, un programa sobre la agricultura de conservación. Con los pies en la tierra. Nuestro tema de hoy es acceso a mercados. ¿Cómo vender productos de calidad a mejores precios? Bueno, Carlos, primero lo primero. Ajá. El acceso a mercados, esa tarea que lleva su tiempo o, como dijimos antes, poder entrar al negocio de vender la producción depende de muchos aspectos. Vender. Vender. Para vender hay que saber los costos y de ahí los precios. La calidad de lo que ofrecemos se suma para la venta y comercialización.
Aquí, Carlos, debo hacer una pregunta. A ver. ¿A qué tipo de mercados quiere acceder el productor? Porque hay mercados formales, mercados informales y en todos estos se venden. Sí. Por eso digo que debemos saber qué mercado escoge el que produce. Ese es un buen punto, Suyapa. El mercado al que se dirige o elige el productor o productora debe estar localizado, identificado, contactado para ir, y tocar las puertas con los productos en ese mercado, con lo que ofrecemos. Pues sí. ¿Y cómo elegir? ¿O al final el productor agarra al que encuentra o al que logra llegar? Es que elegir suena como que hay muchos y el productor dice, este me conviene o a este le apuesto. Esa parte ya la hemos hablado en este programa Con los Pies en la Tierra. Antes de producir hay que saber a quién se le puede vender o a quién le vamos a vender. Ahí hay que tomar una decisión, pero esa se toma antes, Suyapa, antes de sembrar. Claro, porque ahora mismo hay productores y productoras organizadas que tienen acceso a mercados formales. Allí les compran una cantidad de productos con ciertos requisitos de calidad. Y el productor o productora, si los cumple, pues las compras son permanentes y estables. Y esa es una gran ventaja, tener un mercado formal, ¿va? Ahora, eso significa que el que cultiva se organiza, se junta con otros productores y productoras y en bloque buscan esa relación para la comercialización. Eso mismo, ahora existen otros mercados, que son pues los informales. Por ejemplo, aquí en Marcala está la Feria del Agricultor. Claro. Que justo Carlos cumplió 8 años de estar ahí funcionando, de convertirse en un espacio de comercialización. En Chinacla está el mercadito el 20, acuérdese. También. La relación del productor y comprador en los mercados informales es directa. ¿Y cuál es mejor o qué le conviene al productor o productora? ¿El acceso a un mercado formal y garantizar una relación a largo plazo y de manera permanente o buscar un mercado informal? Bueno, yo digo que puede elegir o buscar el mercado que mejor le conviene, ¿va? Lo más seguro que le va a tocar al productor buscar ese mercado, buscarlo. Bueno, entonces usted, amigo o amiga que nos escucha, ¿qué le parece? ¿Elige o acepta lo que hay? A ver qué hay. El Mercadito ASA, un nuevo espacio para celebrar lo que crece con esfuerzo. En nuestros campos no solo germinan semillas, también nacen sueños. Muchos agricultores y agricultoras están dando un paso más, transformar su cosecha en productos que cuentan historias de trabajo y esperanza. Por eso, en Con los Pies en la Tierra, estrenamos un nuevo segmento, El Mercadito ASA. Un lugar para descubrir y apoyar esos emprendimientos que nacen del campo, cultivados con prácticas sostenibles y mucho amor por la tierra. Más que un mercado, somos una comunidad que apuesta por impulsar los sueños de quienes cultivan con visión y compromiso. Súmate a este movimiento, elige productos locales y apoya a quienes hacen del campo un motor que transforma y fortalece a sus comunidades. Gracias por escuchar el programa Con los Pies en la Tierra. Y si desea comunicarse con nosotros, recuerde llamarnos, escribirnos, enviarnos ahí un mensajito al 99 24 29 53. Llámenos o escríbanos. Hay una experiencia, Suyapa, de un productor que buscó un mercado y poco a poco fue teniendo acceso. Hablamos del mercado de verduras del Salvador. Se fue para El Salvador. La República Hermana aquí del Salvador. Sí. ¿Y cómo lo hizo? Contanos. ¿Está vendiendo a un mercado directo o es un mercado informal o formal? Pues vea, se trata de Elder Donaín Suazo, que es un productor que decidió diversificar sus cultivos. Se apuntó primero a un proyecto para producir patastes y exportarlo a Miami. Ah, sí. O sea que comenzó a producir patastes y después ¿qué pasó con él? Aquí debo explicar que el mercado al que se apuntó Elder es un mercado formal, con una empresa que tiene su sede en Comayagua. Son varios productores y productoras de patastes. Y la empresa esta exige calidad o una calidad promedio. Y claro,
hay que cumplir unos estándares de calidad. Ah, claro, porque estamos hablando de exportar patastes. Sí. La calidad pues siempre es una prioridad. ¿Y después qué le pasó a Elder? Claro, pues que resulta que los productores empezaron a producir, ¿va? Uh-huh. Y todavía siguen produciendo patastes y el proyecto de exportar sigue adelante. Ahora, lo que pasó es que a la hora de la entrega, Suyapa, algunos productores y productoras comprometidos con este proyecto, era la primera vez que cultivaban patastes. Ajá. Este verde, el redondo, que le llaman chayote liso, el sí, tico, ¿se acuerda de ese? Sí, claro que me acuerdo. Ajá, contanos, ¿qué más? La empresa escoge el producto y algunos patastes Suyapas no califican por algún detalle en la calidad y son rechazados por la empresa, ¿va? Es así. Ese mercado formal tiene sus reglas y es normal. Y hay que respetarla, ¿va? El rechazo, así le dicen al pataste que no pasó la prueba. Algunos productores y productoras lo llevaban de regreso a su casa, fíjese. Otros lo ofrecían a los vecinos y otros lo traen aquí a la feria del artesano y el agricultor y lo venden de manera directa a los clientes, ¿va? Bueno, y otros se van al mercado y se lo ofrecen a revendedores y así. Y en el caso de Elder era mucho el rechazo. Fíjese que Elder cuenta que el rechazo que a él le salía era como el 80%, fíjese. Era bastante. ¿Y qué hizo? Mejor, si quiere, escuchemos a Elder Suazo que nos cuente qué hizo, qué mercado buscó y encontró, por supuesto, y cómo le está haciendo. A ver, hoy, Elder. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la entrevista. Bueno, nosotros hemos venido siendo productores de café, ¿verdad? Estamos ubicados aquí en Mogola, a una altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Tradicionalmente, pues veníamos produciendo café, pero a raíz del tiempo hemos iniciado un proceso de diversificación de la producción. Y dentro de ello, pues hemos establecido otros cultivos como ser el pataste, como ser hortaliza en pequeñas escalas. Y hemos venido trabajando con ese tipo de producto y a la vez pues hemos tenido algunas experiencias tanto positivas como negativas en esos rubros, ¿verdad? Porque vos sabés que la hortaliza hay que tener iniciativa para poderla comercializar. En cambio, el café, pues no hay tanto problema para comercializarlo. Pero lo bonito de la diversificación de la producción es que tú tienes ingresos constantemente, pues no estás dependiendo de un solo ingreso a final de año, sino que constantemente vas teniendo ingresos y además también vas teniendo la facilidad de poder tener productos para consumo interno, para consumir a nivel familiar. Él es Elder Donaín Suazo, es productor, como dijo él, y vive en Mogola. A ver, porque el productor, bueno, produce, mayormente la gente se dedica prácticamente a producir. Ahora, pero producir, o qué producir y a quién venderle, digamos, la producción. ¿El productor realmente, Elder, piensa en quién va a venderle o se dedica a producir? ¿Cómo es un productor normal? Bueno, en este caso, Carlos, yo te voy a comentar sobre mi experiencia. Sabemos que los productores viven diferentes experiencias. Algunos tienen mayores posibilidades que otros o mayores iniciativas que otros. Pero fíjate que en el caso de los productores de hortalizas tenemos un problema muy serio, que somos buenos para producir, pero somos malos para comercializar. Entonces, eso hemos venido descubriendo de que si tú no buscas o no tienes iniciativas para comercializar, entonces al final el que se lleva la mejor tajada de ganancia es el comercializador. Y por eso es que es tan famoso el coyote, ¿verdad? Porque a veces es el que le va mejor incluso que al productor. Pero en mi caso personal, pues yo he tenido varias experiencias muy buenas y una de ellas pues fue con el cultivo del pataste. Fíjate que nosotros entramos en un proyecto con Asamaicopaco, no sé si tú te acuerdas, un proyecto para comercializar, para exportar a una empresa que llevaba ese cultivo ese producto para Miami. Claro, que la empresa es de Comayagua, ¿no? Sí, la empresa está en San Jerónimo, Comayagua. Sí.
y se llama Donde Produce. Pues nosotros iniciamos ese proceso de cultivar el pataste tico para exportarlo, pero al final pues uno de los problemas que yo empecé a tener en mi parcela es que de la producción que yo tenía, pues un 20% de la producción era para exportar y un 80% era descarte totalmente, porque para exportar se requiere un cultivo o un producto que vaya totalmente sano. Cualquier daño, por muy mínimo que sea, eso te genera un problema y ya se convierte en un descarte. Entonces, al ver el problema que yo tenía prácticamente, que tenía el 80% del producto era para descarte, entonces decidí pues tomar otra decisión y dije, bueno, esto no hay otra cosa más que hacer que buscarle comercialización, buscar mercado, ¿verdad? Ver a dónde se puede vender. Entonces, así fue como nosotros fuimos buscando y llevamos un poquito a vender a El Salvador y ya fuimos llevando más y más. Fuimos a vender al mercado de Gotera, iniciando aquí en Perquín para abajo, todo lo que es la calle, restaurantes, puestos de verdura, hasta llegar a Gotera y vender allá en San Francisco Gotera el resto de productos. Y nos fue yendo muy bien. Al caso que fuimos aumentando la cantidad y fuimos llevando hasta ahora, pues ya estamos ya bien definidos con ese mercado y lo que hacemos pues estamos cambiando la variedad, porque en El Salvador casi no les gusta mucho ese pataste, el color verde claro, tierno, sino que más verde tierno, sino que lo que más les gusta es el verde oscuro, ¿verdad? Ese es el que les gusta. Entonces el cliente tiene que complacerle. Entonces en este caso nosotros hemos estado cambiando la variedad para poder abastecer ese mercado, ¿verdad? Pero como te decía a un principio, pues los productores no podemos quedarnos ahí. ¿Qué va a pasar? Que nos lleven, aquí está este producto y llévenlo, no, sino que nosotros tenemos que ver cualquier iniciativa, buscar iniciativa para comercializarlo y no quedarnos ahí de brazos cruzados, porque si no, pues ahí es donde el productor se desanima y ve que la situación es bien complicada y al final pues terminamos desistiendo de establecer o de seguir manteniendo un determinado cultivo. Pero sí es muy importante ese paso, porque para eso pues uno se prepara. En primer lugar, tiene que tener claro que no puede establecer áreas grandes, sino que puede uno sembrar el cultivo de forma escalonada para siempre mantener producto y cantidades que uno las pueda mover, ¿verdad? Porque ha habido compañeros que se han tirado con 2-3 manzanas y vos sabés que no es lo mismo comercializar 1 o 2 tareas que comercializar 3 manzanas de un determinado producto. Entonces ahí es donde uno tiene que usar estrategias desde el momento que uno va a establecer el cultivo para poder comercializar, ¿verdad? Tener siempre producto y una cantidad que tú la puedas mover en base al mercado que uno tiene, que le demanda. Entonces así es como uno va estableciendo el cultivo. Y estamos hablando de una experiencia que fue como buscarle salida a lo que estaban haciendo. Digamos que el productor sepa que no todos los caminos, digamos, bueno, como dice el dicho, Elder, no todos los caminos todos los caminos llegan a Roma, porque al final el productor lo que quiere realmente es buscarle mercado, acceder a ese mercado. Pues no, fíjate que no, ahorita esa es una iniciativa personal, ¿verdad? Que nosotros la nació, pues como te dije, aquí nosotros lo que tomamos en cuenta es que no podíamos dejar perder ese producto y fue en una fecha que vos sabés que allá por septiembre, octubre, noviembre, en el mercado local de Marcala ni siquiera a veces ni regalado lo quieren porque están llenos de producto. Claro. ¿Verdad? Porque son meses donde el invierno está bueno y llueve y las patasteras hasta las de monte echan, pues. Entonces ahí es allí donde uno tiene que buscar iniciativas y yo dije voy a buscar a comercializar en un lugar donde no hay mucha producción y así fue, logramos entrar bien a ese mercado y nos ha ido muy bien porque incluso vendemos en dólar,
si lo único, la competencia que tenemos ahorita que es el mismo gobierno, porque vos sabes que en El Salvador el gobierno ha establecido lo que le llaman los agromercados. Y en los agromercados esa es la competencia para nosotros, no el mercado local, sino que el agromercado del gobierno, porque ellos tienen una producción pero bien barata realmente para beneficiar a los consumidores. Entonces tenemos que ponernos a tono con ellos. Hola. Porque ellos dan, para ponerte un ejemplo, en el mercado normal, en el mercado local están las 3 unidades por $1, 4 más que te pueden dar, pero en el agromercado hay hasta 6 unidades, 5 unidades por $1, a veces 6. Entonces ahí es donde uno tiene que ponerse a tono para poder vender, porque si no, no se vende, ¿verdad?, el producto. Pero como te digo, esta es una iniciativa personal y ha sido muy buena porque no la hemos descuidado, la mantenemos, ¿verdad? Ya que el proyecto realmente a mí teníamos el apoyo de Somaicopaco, en este caso con el proyecto de exportar ese pataste, pero no me fue muy bien por lo que te menciono, ¿verdad? O sea, la calidad que estaba sacando no era muy buena. Creo que fallamos un poco en lo que es la parte de mantenimiento con fumigaciones y todo eso. Entonces, pero el producto salió grande, muy bonito, pero como te digo, ya que tenga cualquier picadura o algo, ya debe ser un descarte. Y para nosotros, por ejemplo, todo ese producto lo llevamos a El Salvador. Allá no importa que vaya picado, que vaya pelado por el traslado, no importa, ya se va como caiga, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde nosotros vemos que hay alternativas que a veces son mucho mejores que la que vos tal vez tenés planificada. Pudimos vender al inicio en tiempo de verano hasta 3-4 unidades por $1 y en tiempo de invierno ya 5 o 6 unidades por $1. Entonces ya eso ya te compensa los gastos y te queda un buen precio para poder tener una pequeña rentabilidad, ¿verdad? Entonces, eso sí que como te digo, tenemos que estar constantemente, ¿verdad? Porque hay lugares, como ejemplo, restaurantes que ellos dejan de pedirle a un proveedor, pero tú tienes que estarle proveyendo por lo menos mínimo semanalmente o quincenalmente cierta cantidad de unidades. O sea, en ese mercado, digamos, en ese acceso a ese mercado, es de manera espontánea. ¿Hay algún tipo de contrato o hay un convenio de palabra? ¿Cómo es este acceso a este tipo de mercado, Elder? No, a ese mercado no, ahí es un mercado informal, ahí solamente tú llevas el producto y vas vendiendo, ahí no hay ninguna formalidad de contrato ni nada. Lo bueno es que está la demanda porque es una zona muy caliente donde el pataste no se da y siempre va a existir la demanda. Ahí todo lo que se necesita es iniciativa personal, tener creatividad. Por eso yo les digo a muchos compañeros que nosotros no podemos quedarnos solamente con la camisa de productor, tenemos que ponernos la camisa de comercializadores para poder terminar con la cadena, ¿verdad? Porque no es justo que nosotros los productores nos estemos despezuñando en el campo produciendo y que al final un comercializador se quede con la mayor ganancia, pues, y al final el productor se queda con lo mínimo. Entonces esa es la parte que hay que cuidar y hay que ponerse la camisa de comercializador, hay que volverse comerciante por rato, que ese es el problema que tenemos. Yo admiro varios compañeros que sí producen, y lo poco que producen ya van y se van a poner al mercado, al parque, a donde sea, con su canastilla, a vender, a ofrecer su producción y a venderla como él quiere venderla, pues, porque ese es un problema también con el intermediario, que el intermediario te dice, que aquí está malo, que está lleno, que no sé qué, pero es para sacarte el producto más barato. Entonces al final él lo vende caro y él es el que se queda con la mayor ganancia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar al consumidor final, tenemos que entrarle hasta allá. ¿Para qué? Para vender bien y por lo menos sacar los costos y tener un margen de utilidad. Si no, al final pues vamos a terminar desistiendo de producir y no vamos a alcanzar lo que se quiere lograr. Qué interesante la experiencia de Elder. Es que como él dice, el productor o productora pues debe buscar mercado y no quedarse ahí esperando. Recuerda, Suyapa, lo que me contó don Rafael Arturo Cáliz, el señor de allá del Cerrón Cabañas, ¿sí? Sí. Él también está ofreciendo y llevando su producción hacia El Salvador.
Sí recuerdo que él dijo que él buscó ese acceso al mercado ahí en territorio salvadoreño. Nosotros tenemos la ventaja de vivir en la frontera, que es una zona muy buena para lo que es la agricultura, más que todo las hortalizas. Y estamos allí pues siempre trabajando y tenemos la ventaja también de que podemos comercializar los productos que cultivamos, que producimos para El Salvador a través de los agromercados en los cuales nos dan un excelente precio. Gracias, muchas gracias por la sintonía. Este es su programa Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra, un programa sobre prácticas para una agricultura de conservación. Gracias por la sintonía al programa Con los pies en la tierra. Seguimos. Acceso a mercados, nuestro tema del día de hoy. Y para conocer con detalle sobre este tema, tenemos un invitado experto que nos explicará con piedritas y detalles todo. Así es, y nos referimos a José Luis Flores. Él es ingeniero agrónomo y trabaja para Somaicupaco para el proyecto ASA 2. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero José Luis. Un placer saludarle y agradecemos su tiempo y conocimiento sobre el tema de hoy. Adelante, ingeniero, muchas gracias. Bienvenido al programa Con los pies en la tierra. Hoy, José Luis, hoy. Bueno, muy buenas tardes a toda esa amable audiencia de la radio que nos escucha día con día en este hermoso programa. Un placer saludarle. Muchas gracias. El ingeniero José Luis Flores, ¿dónde está ahora, ingeniero, hoy? Ha sido un día muy apretado. Sí, muy ajetreado. Estuve en la zona sur de Guajiquiro visitando algunos productores y en la zona sur de La Paz, especialmente Huanqueterique. Pero ya estamos por acá, en un ambiente fabuloso, ¿verdad? Que por ahí cayó una pequeña lluvia en algunos sectores de la zona de La Paz y eso es importante. Claro, qué bien por el tema de lluvia, por el tema de la producción. Bueno, qué interesante. Bueno, ya escuchamos el tema acceso a mercados. Es un tema que, ¿por dónde lo comenzamos? El acceso a mercados para un productor o productora y cómo ayuda. ¿Qué significa esto de acceso a un mercado, ingeniero José Luis? ¿Y cómo ayuda la formalidad del negocio a construir relaciones comerciales duraderas con los compradores? Listo. Yo creo que el tema de tener acceso a mercados para un productor o productora significa mucho más que simplemente poder vender una cosecha. Y eso lo tenemos que tener implícito, ¿verdad? La capacidad real, quizás constante y conectar con algunos compradores, especialmente obtener precios remunerativos y reducir las pérdidas tras la cosecha. Y eso significa que en algún momento los productores tienen que conocer cada una de estas actividades para no caer en acciones complementarias, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que parte del acceso al mercado es conocer ese tipo de estructuras, que no solo lo vemos a nivel de un mercado formal, sino que tenemos que entender toda la lógica que conlleva esto, ¿verdad? A tener un mercado estable. Claro. Bueno, porque el hecho de tener un mercado, eso ya garantiza ¿qué para el productor? Pues una de las cosas importantes significa que si tú tienes un mercado estable, ¿verdad? Significa que los productores no deben ofrecer productos al mismo tiempo, especialmente porque uno se da cuenta que existe una oferta y una demanda, y especialmente en cuanto a los precios, que en algún momento pueden disminuir o al contrario, ¿verdad? Por ello es fundamental planificar las producciones, ¿verdad? Planificar la producción considerando
qué productos demanda el mercado y en qué cantidades y con qué calidad hay que llegar de acuerdo a la época del año, ¿no? Claro, no todo el tiempo es igual en el caso de la producción agrícola. No, para nada. Yo creo que, como mencionaba, una de las cosas que uno se da cuenta es que en la producción no todo el tiempo es estable, ¿no? Por lo tanto, los mercados tampoco son estables. Entonces, el productor debe conocer a ciencia cierta cómo se mueve todo este proceso, ¿verdad? Porque puede ser que muchos productores te digan, yo produzco hortalizas, produzco granos básicos, pero al final lo que manda acá es el mercado y cómo se mueve la economía local, especialmente buscando ese ingreso que es importante para la familia. Claro. Y aquí hay algo, digamos, que ya hemos venido hablando también en el programa Con los Pies en la Tierra en Radio Marcala, y es que, ¿por qué es importante entonces que las productoras y los productores comiencen a ver la parcela como un negocio y adopten una visión de empresario agrícola para poder llegar a otros mercados o a mejores mercados, ingeniero? Sí, yo siempre he dicho algo, ¿verdad? Que cuando uno se mete a trabajar, especialmente cualquier rubro al que tú le apuntes, significa que debemos pensar con cabeza fría, especialmente cuando te vas a meter a un mercado, ya sea formal o informal, ¿verdad? Entonces, los productores, especialmente lo que tienen que tener presente es que debemos ser, antes de ser productores, debemos pensar como empresarios agrícolas, porque al final este es un negocio, ¿no? Ya puede ser que produzcas granos básicos u hortalizas, debemos verlo como un negocio y no como un cultivo más que tenemos en nuestras parcelas, porque al fin y al cabo lo que nosotros pensamos es que estos productos lleguen a un cierto mercado, ¿verdad? Potencial, ya sea un mercado formal o informal, porque al final no podemos desechar a estas personas que al final también hacen un trabajo muy interesante, que son los intermediarios y que tampoco los podemos desechar, ¿verdad? Ellos juegan un papel muy importante dentro de esta cadena, y aquí lo único que nosotros buscamos es que estos productores sean estables en el tiempo y que esos mercados también sean sostenibles para ellos, ¿no? Muy bien. Estamos platicando con el ingeniero José Luis Flores sobre este tema de acceso a los mercados. Y bueno, un productor agrícola está satisfecho y está muy orgulloso de lo que produce, pero cuando encuentra mercados, eso ya indica precisamente que garantiza algo. Ahora, hay un detalle, José Luis, y tiene que ver con esto. Mucha gente piensa que produciendo más garantiza más ingresos. ¿Eso es así? A ver, y la pregunta es, ¿por qué también es importante planificar la producción pensando en lo que el mercado realmente demanda? Estamos conscientes, Carlitos, de toda esta parte, porque lo que uno piensa es que producir más no siempre significa ganar más, ¿no? Entonces, muchas veces los productores ofrecen ofrecen productos que son de la misma familia al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, la oferta puede ser que aumenta o los precios puede ser que disminuyan. Entonces, por lo tanto, yo creo que tenemos que tener ese conocimiento y la certeza de en qué momento voy a ofertar mi producto o cuándo tiene mayor demanda. Entonces yo creo que la producción se debe considerar de acuerdo a la demanda que tenga en el mercado en ese momento, ¿verdad? Y en qué cantidades yo puedo ofrecer a ese mercado, qué calidad y en qué época del año, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, yo creo que una producción planificada puede permitir venderme a mejores precios, quizás reducir pérdidas, evitar excedentes y asegurar que el esfuerzo que tengamos a nivel de las fincas se traduzca en mayores ingresos para las familias. Claro.
Estamos en el programa Con los pies en la tierra, nuestro tema acceso a mercados. Usted que nos está escuchando, quiere preguntar algo, quiere comentar sobre el tema, quiere contarnos algo. Bueno, leemos el chat que precisamente dice Mauricio Vanegas, con plan de siembra para que salga bien. ¿Es correcto, ingeniero? Correcto. Yo creo que algo interesante que debemos entender nosotros y como productores, igual que todos los que trabajamos acá, yo creo que en su momento nosotros somos productores y nos debemos a eso, ¿no? Antes de empezar a entregar conocimientos, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Y yo creo que el tema de la planificación, especialmente en el tema de planes de siembra, trabajar todo el tema de planes de negocio, planes de inversión, eso nos suma y nos da esa fortaleza de que en algún momento vamos a ser productores con mayor estabilidad en el tiempo, ¿no? Claro. Bueno, estamos platicando sobre este tema de acceso a mercados y bueno, acá el tema del registro y precisamente invitamos a Elder Suazo, que precisamente nos comentaba esto, que muchas veces el productor llega al mercado y dice, ¿a cómo me lo compra? Llevo algún producto, ingeniero José Luis, y le dice, bueno, ¿a cómo me lo compra? El productor debe saber cuánto cuesta su producto. Y aquí va este tema de por qué llevar estos registros de los costos, la producción, los ingresos, para ver, digamos, el precio final y para saber si gana o pierde. Mientras nosotros los productores no nos eduquemos en este sentido, siempre vamos a llevar todas aquellas cosas de perder, ¿no? Entonces, normalmente nosotros sabemos que los registros nos permiten conocer realmente lo que nosotros podemos producir, ¿verdad? Cuando se cosecha y cuál es la ganancia obtenida especialmente. Por eso siempre estamos en la constante actividad de mencionarle a los productores que mientras usted no lleve una bitácora agrícola, mientras usted no haga números a través de un plan de inversión o un plan de negocio, automáticamente usted no va a saber cuál es el costo de producir un cierto cultivo, llámese tomate, chile. Al final usted no va a saber, no va a saber cuál es el costo de producción, especialmente hablando en libras en tomate, y cuál es lo que yo puedo generar de ganancia al final de la cosecha. Entonces, por eso es que es importante que los productores entiendan que el tema de registros es tan importante como tener establecido un cultivo en el campo, ¿no? Entonces, yo creo que parte de ahí es la importancia que le debemos de dar a todos los registros definidamente a cualquier rubro que te quieras dedicar, ¿no? Y en este caso sabemos que el potencial que tenemos en nuestra zona es la producción de cultivos de alto valor, ¿verdad? Y que tenemos que tener un alto sentido y competitividad a la hora de poder ofrecer un producto. Cultivos de alto valor, las hortalizas, toda esta tecnología que ahora hemos visto, eso ha venido a dinamizar un montón. Ahora, ¿qué ventajas hay? Y aquí, digamos, entramos a este tema de cómo el productor organizado, digamos, tiene más ventajas, digamos, y hablando, por ejemplo, en comprar insumos, en el tema de comercializar su producto y acceder a mercado. ¿Cuál es el impacto, ingeniero, que en el mercado que las personas que trabajan en asocio tienen? Yo creo que parte principal de que los productores trabajen en asocio, en conjunto, como le querramos llamar, es que una de las cosas interesantes es que el productor puede organizarse mejor, ¿verdad? Puede competir ante otros, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que a nivel de producción hay muchas competencias. Desde el momento que nosotros estamos produciendo un X cultivo, ya sabemos que en el mercado siempre va a haber competencia, ¿verdad? Pero el tema aquí, la ventaja que yo veo es que
las asociaciones de productores, ya sea que estén organizadas a nivel de una asociación de regantes, una asociación de productores, una caja rural, una agroempresa tal como nosotros la estamos trabajando. Yo creo que interesante es ver ese tipo de trabajo, de cómo nosotros ofrecemos un producto, no de manera individual, sino que de forma asociativa. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos conscientes de que si yo presento una oferta a un mercado de forma individual y que sé que yo no voy a cumplir con esa demanda, lo preferible que uno debe hacer es mejor hacer una asociación, asociarse, y que al final no quedemos mal si ya hemos firmado algún tipo de convenios a nivel de mercados formales, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más interesante en toda esta parte es cómo nos asociamos, tenemos esa asociatividad y no vernos de forma individual. Claro. Bueno, a ver, la gente que nos está escuchando puede escribirnos al 9924-2953, preguntas, comentarios, a ver cómo va la comercialización, porque aquí, bueno, y Elder lo decía al inicio, digamos que el productor en general es bueno para producir, o sea, la gente trabaja, le busca, ingeniero Flores, o sea, trabaja. El tema de vender pareciera una materia que ausente en los productores o no tan desarrollada. Yo creo que parte de todo este sistema es que, como decía el colega, todo mundo producimos, ¿verdad? Pero el tema al cual ya nos ponen un stop es cuando ya queremos buscar mercados. Claro. Porque eso es parte de la formación que nosotros debemos llevar desde el momento que estamos produciendo. El tema de comercialización es un tema interesante que los productores deben tomar en cuenta al momento de ponerse a producir. Si nosotros no sabemos de este tema de comercialización, todo ese fortalecimiento de capacidades, de cómo poder enfrentarnos a un comprador, cómo podemos tomar decisiones correctas. Yo creo que el tema a trabajar en asocio es tener esa confianza que vas a tener con los compradores, que mejore el poder de negociación, que también por ahí abre oportunidades para establecer contratos comerciales más estables, especialmente, ¿verdad? Generando mejores ingresos y mayores oportunidades para estos grupos organizados. Yo creo que el tema de asociatividad también ayuda a tener mayores volúmenes de producción, mejorar la capacidad de negociación y obviamente que nosotros pensamos generar relaciones más estables con los compradores. De esa manera sería la forma de cómo entendería todo este proceso, ¿no? Bueno, y hablando de ese tema, porque por ejemplo el tema negociar de manera individual, a negociar, digamos, en una organización de manera asociativa, digamos, eso tiene mayor ventaja, digamos, el productor puede tener algún plus. Por supuesto, yo creo que el tema de los mercados, como yo le decía, especialmente si hablamos de mercados formales, nosotros sabemos que los mercados formales suelen demandar entregas constantes, igual el tema de volúmenes es importante también tenerlo en cuenta, los estándares de calidad. Entonces, al momento de que yo me asocio, tengo una asociación y tengo ese liderazgo dentro de esa organización, yo puedo cumplir con todos estos requisitos, ¿verdad? Entonces, mientras yo lo hago de forma individual, posiblemente yo no vaya a cumplirle a ese mercado específico cierta demanda que nos emite esta parte de los mercados, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo a nivel solo de mercados formales, sino también lo estoy viendo desde la perspectiva de ver mercados locales, ¿no? Especialmente cuando estamos en nuestros municipios, en los cascos urbanos. Ya sabemos que están los mercaditos verdes, que están los mercados municipales y que al final lo que quisiéramos nosotros es que esa demanda sea constante y que la calidad de nuestros productos sea lo mejor para la gente que es el consumidor final, ¿no? Claro.
Y aquí el tema calidad, digamos, en este tipo de mercado, porque, bueno, mercado hay para todo, pero en el tema calidad le apunta en una dirección específica. Claro, yo creo que el mercado, como le digo, es relativamente cambiante, ¿no? Muchos de estos mercados te exigen una cierta calidad, un requisito que te dicen, no, yo quiero este tipo de producto con este grosor, quiero este producto de esta calidad que sea menor a tantos centímetros. Entonces, al final, lo que uno busca es comprender esa parte de que nosotros nos debemos al mercado, ¿verdad? Y nos debemos al consumidor al final, desde el momento que te pones a producir un cultivo de alto valor especialmente. Entonces, yo creo que parte de toda esa actividad es que podamos consolidarnos de acuerdo a la oferta y demanda que tiene el mercado, ¿no? Bueno, en nuestro tema del día de hoy, acceso a mercados. Todo el mundo está buscando para dónde agarrar, para dónde apunta la nariz. Hemos escuchado, no sé si logró escucharlo, ingeniero, que iba en camino a la experiencia de Elder Suazo, que nos contó precisamente que el rechazo de pataste que él tiene y que precisamente le ha encontrado mercado en El Salvador. Lo mismo lo contó don Rafael Arturo Cali, que vive allá en el Cerrón Cabañas. Van a venderle, en el caso de don Rafael, le van a vender a los agromercados del gobierno, y que tiene buenos precios, dijo don Rafael. Ahora, en el caso de Elder, precisamente él se lleva su producción y lo ofrece en goteras, en Perquín, y va bajando, buscando mercados. Esa iniciativa, bueno, ese espíritu de meterse a la comercialización también es muy válido. Claro que sí, yo creo que ese debería ser el llamado a todos los productores, porque no necesariamente tenemos que quedarnos ahí. Lo que quiero decir con esto es que no debemos casarnos con un solo mercado, ¿verdad? Y bien lo pronunciaba Elder, ¿no? Si no tenemos un manejo adecuado de nuestros cultivos y no cumplimos con las expectativas del mercado, finalmente lo que vamos a llegar es a un rechazo de producto, ¿verdad? Claro. Entonces, y eso es lo que uno siempre se da cuenta, que ese rechazo, ¿qué puedo hacer con ese rechazo, no? Y era lo que decía Elder, pues yo he tomado la iniciativa de irme a un mercado que quizás no lo conozco, pero que tengo la posibilidad de que todo ese pataste que fue rechazo, allá lo voy a vender. Pero esa es iniciativa de nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos entender ese tema de que estamos con un mercado formal, especialmente en este tipo de cadenas de pataste, que no es muy común, ¿verdad? Que todos los productores produzcan eso. Entonces, al final nos damos cuenta que tenemos que tomar otras iniciativas para poder llegar a ciertos mercados potenciales, y es lo que hace Elder, ¿no? Llevar su producto al Salvador. Y bueno, muchos productores, por ejemplo, aquí el Mercadito del 20, por ejemplo, la Feria del Agricultor aquí en Marcala, muchos productores, incluso algunos patastes, o el mismo jalapeño que se quedó más corto, se le busca mercado. O sea, esa iniciativa de comercialización debe estar presente en el productor. Claro, y mire, el claro ejemplo que tenemos con este tipo de iniciativas es Neri García. Claro. Neri García de Ciprés tiene exactamente, tiene su agroempresa que ha formado para trabajar todo el tema de malanga, pero que al final mucha de esa malanga no se va al mercado formal, sino que se queda ahí. Pero ¿qué hizo Neri? A la par se formó un grupo de mujeres con talento especialmente, ¿verdad? Para darle valor agregado a este rechazo que decimos nosotros, que al final no es un rechazo, sino es un producto que se queda ahí, y le dieron un valor agregado para desarrollar tajaditas, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte del tema de tomar ese tipo de iniciativas, y que quisiéramos que todos los productores lo hicieran. Entonces nos damos cuenta que no hay ningún productor
que nosotros, digamos, no pueda tener la posibilidad de poder darle valor a un producto específico, y eso es lo que hace Neri, ¿no? Poner un rechazo y una malanga y convertirla en una tajadita y que va a un mercado local. Un saludo para el gran Neri, allá en el Ciprejo Patoro, nos escucha, y interesante por este tema de acceso al mercado, porque, como decía ingeniero Flores, hay alternativa, obviamente que hay mercados formales con sus digamos, sus estándares para cumplir, y es válido, y además el productor también le va apostando a la calidad, le va apostando a tener ese acceso a la venta estable, a tener una relación a largo plazo con productores. El productor, ¿qué debe conocer del que le compra, del cliente final? ¿Qué debe conocer el productor? ¿Hay alguna, digamos, que debería conocer sobre sus clientes antes de decidir, por ejemplo, ponerse a producir un cultivo? ¿Qué debe conocer, ingeniero? Muy bien. Estamos platicando con el ingeniero José Luis Flores. El tema nuestro, el acceso a mercados. Usted que nos está escuchando, usted que es productor y que está precisamente buscando esas alternativas y ese acceso a poder vender su producción. En ese sentido, ¿qué cosas debe tener en cuenta? ¿Por dónde debe comenzar el productor, ingeniero Flores? Y aquí hay un tema, porque con estas cadenas de valor no solo es un producto, la diversificación de los cultivos. ¿Cómo esto de la diversificación y la continuidad en la entrega de los productos le da valor, digamos, a lo que el productor hace? Sino que pueda tener ingresos de varios productos. Muy bien. Bueno,
Este es nuestro tema, acceso a mercados, un tema pendiente, quizás un tema a seguir aprendiendo, a seguir haciendo de esta vocación, de esta, ¿cómo se dice, ingeniero? Usted hablaba de ser empresario agrícola, de hacer de este oficio, de esta dedicación para cultivar comida de una manera rentable, porque al final producir para poder tener, digamos, la continuidad en la producción. Es correcto, yo creo que al final uno siempre piensa solamente en el tema de seguridad alimentaria y no pensamos mucho más allá de tener de poder producir excedentes, ¿verdad? Y ese ha sido el fracaso de toda la mayoría de comunidades, de los productores, que nos hemos dedicado a producir de formas de subsistencia. Sin embargo, nosotros sabemos que el tema aquí no sería esa parte, sino que podamos lograr entender, diseminar todo ese tipo de prácticas, cómo logramos que al final podamos llegar a mercados potenciales, porque el tema de la agricultura es para muchos, para muchos ahora, hoy en día ya no es rentable, pero nosotros sabemos que es parte de todo ese arrastre ancestral que hemos venido trabajando y que no podemos salirnos de ese sistema, ¿no? El hecho aquí es cómo le metemos en la mente al productor que no podemos seguir siendo productores de subsistencia, sino ir mucho más allá, obtener excedentes y llegar a mercados específicos. Y no solo hablo de cultivos de alto valor, estoy hablando de maíz y frijol, porque también tienen un mercado potencial que quizás no lo hemos llegado a desarrollar de la mejor manera. Entonces yo creo que parte de eso es el fortalecimiento de capacidades y hacer entender al productor que no solo debemos producir de forma de subsistencia, sino que al final podamos buscar ese negocio potencial que nos genere esos ingresos para nuestras familias. Muy bien. Acceso a mercado, nuestro tema del día de hoy. Y bueno, quiero saludar a la gente que está pendiente, que está escribiendo. 9924-2953, gracias por escribirnos, por contactarnos, por escucharnos. Si tienen un comentario, si quieren decir algo, preguntar algo, bueno, aquí estamos en vivo a través de Radio Marcar. Quiero saludar a Ixel Pérez. Dice Ixel, ingeniero, antes de sembrar y producir debemos conocer el mercado. O sea que... Totalmente de acuerdo con el compañero. Yo creo que antes de ponernos a sembrar deberíamos conocer el mercado potencial para ese cultivo. Y a saber que tenemos ese mercado específico al cual vamos a llegar una vez que cosechemos ese producto. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, gracias a la gente que nos comparte, que comenta precisamente con nosotros sobre este tema del día de hoy, el acceso a mercados. A ver, y finalmente, ingeniero, para el tema de el acceso a mercados, aquí siempre hemos estado hablando de las prácticas ASA. ¿Qué mensaje compartiría con los productores y las productoras sobre la importancia de combinar buenas prácticas con una visión empresarial para acceder a mejores mercados y mejorar los rendimientos de producción? Porque aquí entra un tema, el tema de los costos. Por supuesto, yo creo que mucho más allá de pensar en todo el tema de mercados, en todo el tema de producción, creo que las buenas prácticas de agua y suelo para la agricultura permiten a los productores producir de manera más eficiente. Y eso sí es claro, ¿verdad? Porque aquí lo que buscamos nosotros es conservar el suelo y el agua y esos recursos naturales, ¿verdad? Que son potenciales, que debemos no solo pensar desde la parcela, sino mucho más allá, donde tenemos la fuente de agua
donde está la zona de recarga hídrica y cómo podemos mejorar los paisajes a nivel de las comunidades. Yo creo que parte de eso es fundamental, que pensemos que la producción está ligada a la cuenca hidrográfica donde estamos en nuestra comunidad y que finalmente dependemos de ese recurso, de esos dos recursos potenciales, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de eso es lograr esa resiliencia, esa adopción de esas buenas prácticas que al final nos lleven a obtener mayores ingresos, pero que también es necesario complementar el trabajo técnico con una visión empresarial. Yo creo que eso es lo fundamental que podemos decir. Cómo podemos planificar la producción, obviamente también, cómo podemos llevar esos registros, conocer ese mercado potencial, cuidar la calidad y trabajar más organizada y tomar decisiones basadas en información específica, ¿verdad? Que convierten nuestra finca en un negocio rentable. Yo creo que ese sería mi mensaje. El productor no debe producir solo por producir, sino convertirse en un empresario agrícola y que al final conozca la demanda, oferta, y que al final lo que buscamos es que pueda generar ingresos, pueda desarrollar esa economía local de su comunidad. Y esto es ganar, ganar, y ahí ganamos todos, yo creo. El ingeniero José Luis Flores esta tarde con nosotros, Suyapa, sobre el tema acceso a mercados. Bueno, Carlos, él ya explicó ampliamente, ¿verdad? Para que los productores y productoras pues comprendan un poco más lo que es el tema esto de el acceso a los mercados. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su participación y compartir conocimiento a través de la radio y el programa Con los Pies en la Tierra, ingeniero José Luis. Muchísimas gracias a todos esos fieles oyentes que nos escuchan por esta noble emisora que le tenemos un gran aprecio, un gran amor por todos esos conocimientos que al final llegan a esos productores que están tierra adentro, y eso es una maravilla, ¿no? Escuchar a productores decir que Radio Marcal es una de las mejores, para nosotros nos complace, y saber que todos esos conocimientos a través del proyecto ASA están teniendo frutos. Muchísimas gracias. Ahí está el ingeniero José Luis Flores con nosotros esta tarde y en el programa Con los Pies en la Tierra. Con los Pies en la Tierra, un programa sobre prácticas para una agricultura de conservación. Gracias por la sintonía al programa Con los Pies en la Tierra. Bueno, pues nuestro invitado experto del día de hoy. Llegamos al final. Queremos agradecer a toda la gente que ha estado reportando. Y bueno, van a haber premios esta semana, Suyapa. Claro, Carlos, tenemos una dinámica. Bueno, si usted accede o nos envía, digamos, algún comentario, alguna consulta sobre el tema que hemos desarrollado este día al número de la radio, pues usted la anotamos para que participe pues en el sorteo que vamos a hacer el próximo jueves. Ya tenemos ganadoras y ganadores. Ya tenemos 2. Y bueno, y esa es la dinámica. O si usted accede a Terroncito, por ejemplo, le hace una consulta y nos manda la captura de lo que usted le preguntó a Terroncito, o de esa interacción con Terroncito, pues también está participando. Bueno, pues llegamos al final. Gracias, nos escuchamos el jueves. Ojo, porque el jueves hay premios. Ahí están las cajas, ¿no? Hay cajas. Es una pista. Gracias, nos escuchamos en la próxima, ¿sí? Así es, y siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes. Y con los pies en la tierra siempre. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. En abundancia, celebremoslo con ASA.